Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Cambiamos hoy este, de usuario, entonces creo que por eso hubo un retraso. ¿Ustedes ya están? ¿Están todos? Estamos, doctor. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Se ve. Genial. Eh, Le aclaro, ¿verdad? Por una cuestión de organización, este, las clases de trauma generalmente yo doy yo, ¿verdad? Entonces empezamos ya con traumas generalidades, no sé si se acuerdan. Después fuimos a trauma de cráneo, trauma cervical, y hoy vamos a hablar cortito de lo que es el trauma raquimedular. Cuando hablamos de raquimedular o traumatismo medular, estamos hablando de lesiones que van a lo largo de la columna vertebral. Como ustedes se imaginarán, son lesiones con muchísimas secuelas, son lesiones muy importantes y que implican una enorme transferencia de energía, ¿sí? Ni hablar de las secuelas. Vamos a recordar un poquitito cortito y vamos a empezar por acá, ¿sí? La columna vertebral es una maravilla de la ingeniería y de la arquitectura. El, eh, Recuerden que la cabeza está sostenida por 7 vértebras, ¿verdad? Y todas las vértebras están una encima de otra como ladrillos eh, y sostienen a toda la columna, ¿verdad? Hola, profe. Hola. Tu pantalla se trabó y no se ve lo que estás mostrando. Bueno, no es mi culpa. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Gracias, profe. Avisen antes. ¿Ahí se ve? Ahí sí, profe. Bueno, genial. Gracias por avisarme. Bueno, empezamos por esto, ¿verdad? Una maravilla de la ingeniería. Las vértebras son el sostén. La vértebra en sí no tiene ningún nervio, ¿sí? No hay nada de nervio ahí. Pero ¿cuál es su importancia? Establece el sostén a través de un cuerpo vertebral. Esto es el cuerpo, usted ya sabe por anatomía. Tiene una apófisis transversa que van a los costados, que en algunos casos se continúan con costilla en el tórax, pero abajo ya no. Tiene una apófisis espinosa que está atrás y adentro está el agujero vertebral. Acá va la médula como tal, ¿sí? Ustedes se imaginarán que una fractura de cuerpo vertebral del cuerpo es muy duro, es un hueso compacto, ¿sí? Que adentro tiene hueso esponjoso. Si se fractura o si se daña un cuerpo totalmente, obvio que voy a tener una lesión de agujero vertebral o de médula vertebral. Y ni qué decir cuando tengo lesiones de apófisis transversa. Puedo tener lesiones de apófisis espinosa. Ustedes se acuerdan de Neymar en el Mundial tuvo fractura de apófisis espinosa, ¿sí? Bastante dolorosa, pero no trajo consigo ninguna lesión a nivel de médula, ¿sí? Ahora vamos a cómo está establecida la médula, para recordar algo que ustedes ya saben, ¿sí? Se habla de un asta anterior, esta es la parte, acá estamos adelante, esto de atrás, un asta anterior, la sustancia gris tiene una asta anterior por donde salen la parte motora, ¿sí? Y es del mismo lado, o sea, mi brazo derecho sale, los nervios que van a mi brazo derecho sale por el lado derecho, el lado izquierdo sale por el lado izquierdo. Y el asta posterior donde ingresan las raíces sensitivas que, como se recordarán, es cruzado, ¿sí? Cruza y va al otro lado. ¿Estamos? Eso está rodeado, forma la famosa H, se le suele decir la H, y está rodeado por una sustancia blanca. ¿Dónde están los tractos sensitivos? ¿Sí? La sensibilidad profunda, el haz espino talámico, va de la espina hasta el tálamo, donde yo tengo sensaciones de dolor, temperatura y un tacto grueso, y el tracto gracil y cutáneo que me da el tacto fino y propioceptivo. ¿Sí?
¿no? Esto ya vimos cómo está compuesto, ¿verdad? La raíz dorsal, la raíz que está en la columna, da origen a un nervio, ¿sí? A una rama, que generalmente sale por debajo de eh, del cuerpo vertebral que le corresponde, ¿sí? Y se va dividiendo de acuerdo a dónde esté. Esto es un axón, ¿sí? Esto es un axón. Repito. Vemos que tenemos básicamente 8 nervios cervicales, ¿sí? Esto le aclaro siempre porque después se confunden. El nervio espinal primero sale por encima de C1, por encima de C1. Y el C8 sale por debajo de C7 y luego ya es continuo. Tenemos 12 raíces nerviosas a nivel de la columna dorsal. Después se va formando un cono medular, ¿sí? Un cono medular donde termina la médula. Y acá ya solamente tenemos raíces nerviosas a partir de L1, L2, ya hay solo raíces nerviosas y a estas raíces últimas se les dio el nombre de cola de caballo, ¿sí? Ya no hay médula como tal, para que tengan en cuenta. ¿Por qué se puede trastornar o generar una fractura o una lesión a nivel de la médula o del canal o de la columna? Accidente de tránsito de gran impacto, caídas, sobre todo caída de gran altura o caída de alto impacto, algunas actividades deportivas, accidentes industriales y arma de fuego sobre todo. Arma blanca es más difícil, pero es más difícil que sea por arma blanca, ¿sí? La incidencia de acuerdo a los países, hay algunos países que son más peligrosos por decirle, ¿verdad? 1,4 a 3,2 por 100.000 habitantes en países occidentales industrializados, 1 a 2 por 100.000 es en España, que es parcialmente industrializado, más frecuente en el varón que en la mujer, ¿sí? Y vamos a hablar de lo mismo que hablamos en trauma de cráneo, ¿sí? Lo mismo que hablamos en trauma de cráneo. Hablábamos de que había una conmoción cerebral y también hay una conmoción medular, se habla, ¿sí? Donde no hay alteración anatómica de importancia, esto se ve por método de imágenes, yo tengo que decir por método de imágenes, suele recuperarse habitualmente en forma precoz y total. Es decir, hay una desaceleración brusca, por ejemplo, o un golpe brusco, y el paciente dice que no puede o no siente una parte de su cuerpo y rápidamente recuperó, ¿sí? Se deben hacer imágenes y no hay nada y recuperó totalmente. Entonces yo no es que digo no tiene nada, se hizo, no digo eso, digo que tuvo una conmoción, ¿sí? ¿Cómo son las lesiones según el nivel? Y esto es importante. Importante, ¿por qué? Desde la región cervical tengo casi el 40% de las lesiones, ¿sí? 35% a nivel dorsal, o sea que si tomamos al ser humano y lo partimos a nivel de la cadera, de la cintura, del tórax, de acá para arriba, yo tengo prácticamente el 80% de las lesiones. Esto no es un dato menor, ¿sí? Porque si tengo una lesión total, todo lo que esté de ahí para abajo estaría, ya no corre, ya no hay nada, ni sensibilidad ni motilidad para abajo. Vamos a ciertos términos para que comprendan y que se les quede bien claro. Paraplegia es la parálisis de ambas piernas y se tiene que producir la lesión de D1 en adelante, ¿sí? Ambas piernas o ambos miembros inferiores no se mueven, ¿sí? Eso es paraplegia. Cuadriplegia es una lesión que causa la pérdida de sensibilidad y movimiento de los brazos, pierna y torso, o sea, los 4 miembros. Signos y síntomas. Los músculos están débiles o mejor dicho, flácidos. ¿Sí? Y ustedes me van a decir cuál es la diferencia. Yo le pido al paciente que mueva, ¿sí? Y no tiene fuerza.
Pero siempre ustedes, si le ven a alguien que está durmiendo, tiene cierto tono muscular, los músculos mantienen cierta tensión. Sin embargo, en los pacientes que tienen lesión medular, el músculo cae totalmente como cuando está anestesiado, ¿sí? Esto es importantísimo, incapacidad para controlar las evacuaciones, los esfínteres se pierden. La presión arterial está baja, pero no hay taquicardia. Esto es un dato súper importante, ¿sí? Esto es súper importante. Cuando existe una lesión medular, cuando existe una lesión a nivel de la columna, recuerden que van saliendo también a nivel de la columna haces simpáticos, ¿sí? Que mantienen el tono de las arterias. Cuando hay una lesión, se pierde el tono, se pierde la resistencia al flujo de sangre, por lo cual la presión arterial baja. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Tiene una implicancia muy importante. Viene un paciente, yo le digo, le chocaron de la moto, el paciente llega, uno le dice, ¿te duele algo? No, no me duele nada. Uno encuentra que tiene 4 de presión, 80, 40 de presión. Uno directamente dice, este está sangrando. Pero por eso yo les puse el primer día el cuadro ese enorme, donde a una hipotensión por hipovolemia corresponde una taquicardia compensadora. En estos pacientes hay hipotensión sin taquicardia y sin palidez. O sea, la sola presión baja no me hace el diagnóstico de shock hipovolémico. Y sobre todo que no están, que están rosaditos. Hay dificultad para respirar, incapacidad para realizar el ejercicio respiratorio. Esto es sobre todo cuando afecta C4, porque ahí sale la raíz que va a ir al diafragma y que mueve el diafragma. Y incapacidad para mover o sentir algo por debajo de la zona lesionada, ¿sí? Contusión. Hace rato era conmoción, ahora vamos a una contusión. Es una lesión medular moderada, de aspecto de continuidad medular, o sea, no veo algo importante. Sí se ve que está ciertamente edematizada, reblandecida, con daño anatómico, y se asocia con una lesión parcial, una lesión clínica parcial. Esta es la lesión del latigazo que les comenté la vez pasada. Para eso los vehículos tienen la cabecera, le llaman algunos, para que cuando ocurre el accidente no haga este movimiento. Es súper importante. Después vamos a las secciones medulares. Esto sí ya es algo más delicado, ¿verdad? Cuando a nivel de la médula, yo tengo una sección ya sea en la parte anterior, ya sea en la parte posterior, ya sea en una mitad o ya sea en otra mitad, ¿sí? Y vemos los cuatro tipos más frecuentes de lesiones. Pueden haber combinaciones o puede haber una sección total. Pero en las secciones parciales son muy importantes porque eventualmente pueden recuperarse. Primero que nada tenemos la sección centromedular, ¿sí? Donde hay un hematoma o donde hay un sangrado, donde hay un cuerpo extraño en el medio, ¿sí? De la médula. Esto está indemne y en el medio tengo la lesión. Después tenemos una lesión medular anterior, ¿sí? Acá la parte anterior es la dañada, puede ser la parte posterior o puede ser una hemisección, que es lo que se le da el nombre de bronce cuadro. Vamos primero a la lesión medular anterior, ¿sí? La parte anterior es netamente motora, o sea, el paciente te va a decir, no puedo mover mi pie, pero sí siento mi pie, ¿sí? Entonces yo digo, esto es algo parcial. Cuando el paciente me dice, no siento mi pie y no puedo mover mi pie, yo hablo de una lesión, por lo menos puede ser parcial, pero total, generalmente, ¿verdad? Hay una parálisis conservando la sensibilidad profunda y es el tipo de lesión más frecuente, ¿sí? Porque generalmente se ve por caídas, ¿sí? Acá está la apófisis espinosa, acá está la apófisis traversa y generalmente es por un sangrado a nivel del cuerpo. Después tenemos la lesión cordonal, le llaman, o medular posterior. Comprende la sensibilidad profunda
con indemnidad de las lesiones, de las funciones motoras. El paciente mueve, pero no siente, ¿sí? Es una de las más raras. Después tenemos la lesión centromedular. Y es interesante hacer el diagnóstico de esto por dos motivos. Primero, porque tiene buen pronóstico. Dentro de todos es el que tiene mejor pronóstico. Y hay mayor afección de los miembros superiores que de los inferiores. ¿Qué significa eso? Como a medida que van entrando las raíces o que van saliendo en caso de que sea motora, se van colocando más hacia la periferia. Cuanto más profunda es, está más al centro. ¿Qué quiere decir? Que el motor de la pierna está abajo, en el centro. Después está el brazo, después está la cintura, después está el brazo. Significa que el paciente te dice, no puedo mover mis brazos, pero muevo algo mis piernas. Y uno se desubica si la lesión está arriba, ¿por qué mueve algo abajo? ¿Sí? Entonces, en esos casos yo pienso en una lesión centromedular, ¿sí? Hay mayor compromiso de lesiones lumbares altas que sacra. Y es la que tiene mejor pronóstico, ¿sí? Después vemos la hemisección medular, ¿sí? Se lesiona una mitad, ¿sí? Entonces voy a tener lesión motora de un lado y lesión sensitiva del lado contralateral, ¿sí? Afección de un lado, parálisis con alteración de la sensibilidad profunda, y el lado contralateral, la alteración de la sensibilidad del dolor y la temperatura. Atiendan algunas cositas acá. Esto, les pido que saquen una foto con su celular, que hagan una pequeña, un screen o algo así, y tengan siempre, 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 siempre. ¿Estamos? Les voy diciendo. Esta es una representación de la sensibilidad, de la sensibilidad. Y ustedes recordarán que nosotros teníamos, antes cuando estábamos de cuatro patas, teníamos una cola. Y esa cola tendría que tener sensibilidad también. ¿Sí? Bueno, vamos a ir dividiendo. C1 es cuello, C3, perdón, C2 es cuello, C3, parte anterior del cuello, C4 es acá. Acuérdense de C5, que es el hombro. C5 es el hombro. Y cuando existe una lesión a nivel de un nivel ganglio, de un nivel medular, vamos a suponer que tengo un sangrado a este nivel, como el espacio es tan pequeño, a veces el sangrado puede ascender y el edema puede ascender 1 o 2 niveles. O sea, yo puedo tener una lesión de C6 y me afecta el centro respiratorio, o sea, las raíces respiratorias. C4, C5, C3, C4 y C5 son los que me inervan al diafragma. Esto es sensitivo, jóvenes, esto es sensitivo. Entonces, si yo quisiera saber cómo anda mi sensibilidad cervical, le puedo pinchar el hombro y yo sé que eso es C5. ¿Sí? Después está C6 y C7 un poquito más complicado, pero el hombro es un buen nivel. El otro nivel que tienen que saber a nivel de las mamilas en el varón, ¿sí? Es T4. Sí, T4 es centro cardiorrespiratorio. Entonces yo le pincho a nivel de las mamilas y ese me da un nivel sensitivo de T4. Después vamos a algo fundamental que es el ombligo, T10. Le estoy diciendo cosas que pueden ustedes acordarse. C5, T4, T10. El ombligo para abajo, si no siente, significa que hay daño por lo menos en T10 para arriba. Por lo menos en T10 para arriba. T12 el pubis. Y después, acuérdense que esto va entrando. L1, L2, L3. La rodilla, L4. Fundamental. La rodilla L4, pubis T12, T10 ombligo, T4 mamilas y C5 el hombro, ¿sí? Y el pie, el dedo chico del pie S1. Y sigue acá, S1, S2 y a nivel del ano S4, ¿sí? S4, esto es sensibilidad. Y con esto que yo les doy, quisiera que ustedes tengan ya más o menos una idea de dónde está la lesión. Por decirles, si yo les digo que el paciente no siente
Le pinchan en el ombligo y no siente, pero le pinchan en las mamilas y siente. ¿Dónde está la lesión? Esto es fundamental que entiendan porque después en el examen viene una avalancha de quejas porque bla, 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 se dijo así, se dijo así. ¿Quién me contesta lo que le pregunto? Hola. Entre 10, ¿Cómo? entre 10 se encuentra la lesión. ¿Qué yo te dije? Vos sos Hani, ¿verdad? Mi único alumno. 2, 3, no me voy a ir. Hani, ¿verdad? Sí, Hani. ¿Vos comés asado, Hani? ¿No sos vegano? sí, como so. Bueno, si seguís así, yo fin de año te invito a un asado, pues sos mi único alumno. Vos me decís, yo te dije, no siéntete 10, pero siéntete 4. ¿Dónde está la lesión? Vos me decís que Ahí, está a nivel de T10. sí, ahora que pienso podría estar entre los dos. Muy bien, muy bien. Vos enfrenta al paciente, decís, bueno, esto está, puede ser T5, puede ser T6, puede ser T7, puede ser T8, puede ser T9. ¿Está bien? Después vos podés ir pinchando y viendo más o menos dónde está la lesión. Pero en el examen se les dice, el paciente no siente a nivel del ombligo, pero siente acá, ¿dónde está el nivel? Y todito marcan T10. Y se le solemos poner ninguna de las anteriores, pero le ponemos T7. Y T7 puede estar la lesión. ¿Se entendió, Hani? ¿Se entendió el resto? Sí, profe. Bueno, sí, otra cosa, siempre debo hacer en forma simétrica, ¿sí? Si yo le pincho acá y siente, y le pincho acá y no siente, bueno, estoy frente a una lesión, una hemilesión, una lesión parcial, que tiene el mejor pronóstico. Les quiero también decir algo. A mí no me preocupa, como médico, en la parte legal, no me preocupa que el paciente venga y me diga, yo no siento del ombligo para abajo y no muevo de acá para abajo. Enseguida vamos a ver cómo es el movimiento. No siento ni no muevo. ¿Sí? Porque ese ya vino con su lesión, ya vino con la fractura. Yo tengo miedo de ese que llegó y sintió y sentía después del accidente, te decía, o sea que me raspé todas las piernas y me dolía. Y al llegar al hospital dejó de sentir. Cuando viene un paciente, y ustedes tienen que entender esto, el paciente no sabe lo que tiene, ni los paramédicos saben lo que tiene. Entonces le empaquetan, le ponen unos estabilizadores al costado para que él no mueva la cabeza. Y esto está acá atado y generalmente acá atado. ¿Sí? Después está sobre una cama con un colchón súper cómodo. ¿O sobre qué está? Sobre algo duro. Sobre una tabla. Se le llama luego tabla espinal porque protege la espina. Y viene nuevamente atado acá, acá, ¿sí? Viene atado. De tal manera que los movimientos sean todo como un bloque. Y así como ustedes mueven su celular, todo de uno. Porque si había una pequeña fractura y ustedes le mueven mal, van a convertir una hemisección en una sección total. O quizá un pequeño sangradito insignificante en un sangrado enorme y le dejan al paciente cuadripléjico o parapléjico de por vida. Más allá de la implicancia sentimental de que, porque estos pacientes son jóvenes, ¿sí? Es muy raro que un paciente mayor tenga una lesión medular traumática por lo menos. Son pacientes jóvenes, ¿sí? Y todo está bien, todos somos seres humanos y es una sociedad que tiende a ser inclusiva, pero imagínense la vida de usted y a cualquiera le puede pasar, le pasó a Superman. ¿Qué puede pasar con un joven que está en silla de ruedas y ni que hablar ni que hablar que tiene que usar una traqueostomía y una máquina que respire por él siempre? ¿Sí? Este, no reúne las condiciones para decir tengo una vida, ¿sí? Y depende mucho de que se haga el diagnóstico al llegar.
O sea, Profe. todo, ¿sí? Perdón. En el momento que se le pone en la tabla que dijiste, no corre también peligro de que se le lastime o poder empeorar la lesión que tenía. Sí, pero tenés que ponerle en una tabla, ¿verdad? O sea, lo ideal, en un ambiente ideal, es revisarle completo, diagnosticar ya, o por lo menos sospecha de lesión y después alzarle a la tabla. Pero a mí, como les dije, lo que me preocupa es cuando llega el paciente con la tabla, porque de ahí en más ya es nuestro y tiene una forma de manejar. Si hay alguien, no, bueno, creo que nadie está haciendo guardia. Eh, Muchas veces vienen los bomberos trayendo pacientes. Fantástico, los bomberos hacen un trabajo genial, pero los bomberos son pobres. Y al llegar al paciente, al traerle al paciente, lo primero que quieren hacer es llevar ya su collar cervical porque cuesta caro, ¿verdad? Y yo no le puedo sacar el collar cervical hasta descartar que haya una lesión. Y como dijiste recién vos, cuando yo descarto y cuando ya le hice radiografía, cuando ya le examiné completamente y le hice radiografía e incluso una tomografía y descarté cualquier lesión. Y voy a traer lo que dijimos. Yo le examino y siente todo. Le quito el collar cervical. Lleva tu collar, le digo al bombero. Se queda sin collar el paciente. Gira la cabeza y secciona totalmente la médula. Es culpa mía. ¿Entiendes? Y ahí te va a decir, yo no sentía, yo sentía y después no siento. ¿Está? Y esto tiene una forma de mover al paciente, ¿no? Es como una bolsa de papas, ¿sí? Y les doy algunos tips que tienen que saber, ¿sí? Les doy unos tips que tienen que saber para más o menos manejar. Parálisis respiratoria. El centro respiratorio es C4. Puede ser C3, puede ser C2 también, pero el centro respiratorio es C4 y puedo tener eventualmente una lesión en C5 y por edema subir a C4. Tetraplegia se habla desde C4 para abajo, los 4 miembros, ¿sí? Paraplegia desde D5 y el síndrome de cola de caballo que vamos a enseguida desde L3. Si yo tengo una lesión en L4, perdón, en C4, si mi lesión está acá, ya no hablo que el paciente tiene paraplegia ni cola de caballo. La tetraplegia le incluye a esto, ¿sí? Tetraplegia entre C4 y C5 no siente el hombro, acuérdense el hombro, ¿sí? Hombro o un poco menos, ¿sí? Paraplegia, esto puede ser acá, pero es miembros inferiores, ¿sí? Y síndrome de cola de caballo, de la rodilla para abajo no mueve. Y esto es importante porque a veces hacemos el diagnóstico, o sea, viene el paciente y le revisamos el hombro, la mamila y miramos, veo que no tiene nada, ya estoy contento. Y me olvido de este síndrome. Entonces lo que pierde sensibilidad es la parte externa de la pierna, los genitales y denle la vuelta a este paciente, el períneo. Entonces, o sea, el trastorno de la sensibilidad es en silla de montar, ahí donde uno se sienta en la bici, esa parte ya no siente. Y hay trastornos esfinterianos, el paciente defeca y o se orina. Entonces llega el paciente, yo le examino, el cráneo está bien, le toco acá, está bien, le pellizco las mamilas y siente, tiene dolor, me mueve los brazos, me alza la pierna, porque eso depende de este músculo del cuádriceps. Le toco el ombligo, le toco acá y siento. Y me estoy olvidando de este síndrome. Entonces, en la parte de sensibilidad, que tengo que hacer todo, hay gente que dice, tocale nomás acá, y si siente acá, ya quiere decir que todo lo de arriba siente. ¿Estamos? Excepto cuando es un síndrome centromedular. O sea, tenemos que examinar todo, pero si voy a elegir uno, voy a elegir esta zona o el perine y revisar de que no se haya, no haya perdido esfínteres. Muchas veces cuando alguien se cae de la silla, en el colegio solíamos hacer eso, le sacábamos la silla para que se caiga, y si por ahí, y ya si la risa era mucha, si por ahí llegaba a defecarlo, la risa era brutal. Acuérdense de esto, ¿sí? Bueno, diagnóstico.
Primero es una alta sospecha clínica. Y acuérdense de una cosa. La columna es un edificio. Si hay una lesión arriba, puede haber una lesión abajo. Si hay una lesión abajo, puede haber una lesión arriba. Entonces, le puedo hacer unos rayos X para ver los huesos. Si se rompió el hueso, probablemente haya lesión a nivel de la médula. Si no se lesionó el hueso, no me descarta que haya una lesión en la médula. Y lo mismo pasa con la tomografía. La tomografía sí tiene más sensibilidad para ver el canal medular, porque eso es lo que nos interesa, el canal medular, ¿sí? Pero lo que nos hace el diagnóstico final siempre es la resonancia, ¿sí? Vamos a ver algunos casos. Esta es la columna, ¿sí? Perdón, la médula, ¿sí? Acá está la sustancia gris, la sustancia blanca. Y como les dije, tengo una pequeña hemorragia. El resto suele ser edema. Y eso comprime a la sustancia. ¿Está bien? Esta es una resonancia magnética, ¿sí? Donde ustedes ven, estos son los cuerpos vertebrales, ¿sí? Acá veo la médula y acá veo un pequeño sangrado. Acá no hay más de 3-4 cc de sangre, ¿sí? El resto es edema y esto se tiene que recuperar, se debe recuperar, ¿sí? Vamos a ver otra imagen. Esta es una resonancia. ¿Alguien se anima a decir qué es? Que no sea Hani. Rosa había una, ¿verdad? Que suele... ¿Alguien se anima? ¿Decir qué, profe? ¿Qué ve acá? En esta resonancia. Parecería un cuello. Y que Ujú. y como el que dijiste del auto que se fue hacia atrás. Muy bien. ¿Qué más veo? ¿Esto qué te parece que es? Esta parece la boca, ¿verdad? El cráneo, Sí. muy bien, ¿verdad? La vía aérea, ¿verdad? Sí. ¿Y este qué te parece que es? ¿Podría ser el esófago? Acá está el No, esófago. no es. Acá tiene algunos, parece unos ladrillitos, una escalerita parece. No son Pero los es cuerpos más vertebrales. Muy bien, son los cuerpos vertebrales, ¿sí? O sea, acá yo tengo una lesión, no sé qué es, ¿verdad? Yo no sé si es fractura, pero creo que hay una lesión. ¿Y cómo les parece que está en la médula? ¿Se ve sangrado, se ve edema, se ve algo o parece continua? Desviados. Esta es la médula. Intacta. Parece intacta, parece, ¿verdad? Este paciente, suponiendo que esto sea una fractura o dos fracturas, si yo le quito el collar cervical, esta sangre va a inundar mi médula. Y este paciente, por lo que se puede ver más o menos C1, C2, C3, C4. O sea, este paciente yo le quito, vamos a suponer que está sintiendo los 4 miembros y que está respirando solo, porque parece que está respirando solo porque acá no hay ningún tubo, ¿verdad? Ni tiene traqueostomía. Este paciente yo le quito el collar cervical y le condeno a una vida con un respirador. Aparte de vivir en silla de ruedas. ¿Estamos? Este es el paciente que a mí me preocupa, jóvenes. ¿Sí? El que ya viene seccionado, no hay nada que hacer, no es mi culpa, no es culpa de nadie. ¿Sí? Acá en esta imagen, que es la misma, se ve mejor, ¿sí? Y la columna intacta. Este es un estudio que les traje para que no se sorprendan. Antes, hace mucho, cuando solo había radiografía, atiéndanme bien porque esta es pregunta de examen. Cuando antes solamente había radiografía y yo no podía ver la médula como tal, se metía contraste por atrás. O sea, se sacaba líquido cefalorraquídeo y por una jeringa yo mandaba contraste.
Y ese contraste, o sea, ese estudio se llamaba mielografía. Acá ustedes están viendo una mielografía, que es contrastar la médula, o sea, el canal medular. Este contraste no se elimina nunca, si no hay forma de eliminar. O sea, este paciente yo le hago una radiografía dentro de 20 años y va a estar igualita. Entonces, cuando le muestren un estudio así, que está en una radiografía, ¿ven? No es una resonancia. Cuando es una radiografía y ven una cosa así, no digan que tiene un, no sé, un tumor que va de arriba a abajo, ¿sí? ¿Este qué estudio es, Rosita? Este. Rosita, ¿está? No manda su micrófono, dice el profe. Bueno, ¿y vos quién sos? Catalina. Hablamos, Catalina. Catalina. Otra invitada al asado. ¿Qué vos ves acá? ¿Y qué clínica debería tener este paciente? ¿Cómo fue el impacto según vos? Bueno, ¿qué clínica va a tener? En principio. En principio. Es una contusión medular, ¿no? Primero que nada, ¿cómo te parece que fue el traumatismo? Eso se llama patología forense, ¿verdad? ¿Cómo te parece que sería el traumatismo? Como un latigazo. ¿Dónde es la lesión? No sé a qué altura, pero a la mitad por ahí. A la mitad. Eso es lo que nos da gusto con ustedes. Con las mujeres. Te dicen, te quiero como amigo. Y nos perdemos ya nosotros. Más o menos, ¿qué nivel? Este es nuestro nivel, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, acá aparentemente termina el tórax, ¿verdad? Esto aparentemente, no sé, aparentemente parece ser el estómago, ¿verdad? Acá empieza el pubis. Acá más o menos acá estaría el ombligo. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. ¿Es un trauma de alto impacto o no? Me parece que sí. ¿Ah? Me parece que sí. Sí, tiene que ser de alto impacto, ¿verdad? Probablemente o le chocaron de acá atrás, ¿sí? O sea, se iba en la moto y alguien le chocó de hacia acá atrás, o quizá alguien le empujó, o vino y se iba en la moto y alguien le chocó acá y desplazó esto hacia atrás, ¿verdad? O sea, primero que nada, un altísimo impacto. No veo yo, no veo yo la médula, pero con esta lesión puedo decir que sí o sí tiene que estar dañada. Ahora te pregunto, Catalina, ¿qué clínica va a tener si esto está seccionado acá? Clínica ya sabes lo que significa, ¿verdad? Sí. ¿Qué clínica tendría? Y por la pérdida de la continuidad medular, Claro, y no va a sentir ni motor ni sensitivo. ¿no va a sentir qué? No va a tener sensibilidad ni va a poder mover. ¿De dónde a dónde? Eso es lo que le pregunto. ¿Qué clínica va a tener? Yo te digo, no puede alzar el brazo, los dos brazos. Y nada que ver eso, ¿verdad? Para mí que puede alzar los dos brazos. Eso es lo que le pregunto. ¿Qué clínica va a tener? Le pregunto, uno, ¿pudo defecar? O sea, le examino yo y veo que se hizo encima. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Siente la rodilla? ¿Sí o no? Creo que no. No, No, ¿desde dónde es lo que nos va a sentir aproximadamente? Desde, y desde de la cadera para abajo por ahí. Si mi sección está acá, probablemente del ombligo para abajo no sienta nada. ¿Y qué músculo nos va a mover? Miembro inferior, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, A profe. eso me refiero con clínica. ¿Pero va a estar respirando bien? Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Bien. Esto les traje para decirle que cómo se llama esto, ¿verdad? El desplazamiento de una vértebra sobre otra. Desplazamiento de una vértebra sobre otra. En más del 50% se denomina listesis. Listesis. Esto no se usa en otro órgano, ¿sí?
Entonces se habla de una espondilolistesis, ¿sí? Cuando es más del 50%. ¿Sí? ¿Qué decir de esta lesión? Rosita no está sin micrófono, Miguel, ¿verdad? Fue acallada por las fuerzas del mal. ¿Verdad? Otro alumno que va a estar invitado al asado. No, una distesis también, doctor. No, eso es cuando se desplaza. Pero acá, ¿qué vos ves? ¿Vos sos? ¿Vos quién sos? Cresta. ¿Quién? Nicolás Cresta. Cresta. Sí, Cresta. Sí. ¿Qué ves acá? ¿Cómo fue este traumatismo? ¿Te parece que fue de alto impacto o de bajo impacto? Y alto impacto. Alto impacto. ¿Desde dónde vos crees que nos siente? ¿Desde el pubis, desde la rodilla o desde el ombligo? Desde la rodilla puede ser, doctor. ¿Alguien más? Ombligo. Ombligo, profe. ¿Alguien da más? O sea, aunque más arriba del ombligo también puede ser. Cuando hay una lesión, piensen en otra lesión. Este joven probablemente no siente del ombligo para abajo. ¿Sí? Más o menos le estoy diciendo. Acá está la otra lesión. Esta es la lesión más alta. Esta es la que determina el pronóstico. Él puede tener roto todo acá, pero el primer nivel es el que determina, el nivel más alto el que determina qué síntoma va a tener. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, acá vemos una lesión cervical que parece importante, pero les cuento que el canal estaba indemne. Y acá vemos, estos son los cuerpos vertebrales, cuerpo 1, 8. No hay un importante con la resonancia. No hay un importante desplazamiento de la columna, ¿ven? No es que tanto, no es una cosa así brutal, pero ya hay un sangrado a nivel de la médula y puede perder puede quedar ya con lesiones permanentes de acá para abajo. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con estas diapositivas? Esto sí o sí tiene lesión medular, no hay duda. Pero no hace falta que mi radiografía sea fantástica y que tenga una lesión brutal para tener síntomas. A veces puedo tener pequeños desplazamientos y crear un gran sangrado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Lo otro que les quiero decir. Cuando hay una fractura, buscar otra. Segundo, la clínica es la que manda. Y yo tengo 6 a 8 horas para drenar este sangrado. 6 a 8 horas para drenar este sangrado. Si no dreno eso, el paciente pierde definitivamente esos nervios. ¿Se entiende? O sea, viene mi paciente, yo estoy en San Bernardino, no siente del ombligo para abajo, no mueve las piernas y se hizo encima. Yo digo, bueno, esta es una lesión, tiene que ser más o menos, ¿qué nivel? ¿Ombligo para abajo? De 10, profe. ¿Ah? De 10, ¿verdad? Entonces, no le muevo, sobre todo a este nivel, ¿sí? No le saco la tabla espinal. Estoy incómodo, no me interesa que esté incómodo. Veo si hay liberación de esfínter, probablemente hubo liberación de esfínter, entonces le sondo. Pero no, es que me preocupa este nomás, me preocupa todo lo de arriba, porque si hay una lesión acá, puede haber una lesión allá. Y ya le puedo tomar una radiografía para ver por lo menos, puedo mirar los huesos, ¿sí? Una cosa así puedo ver. No me ve el canal, pero yo tengo clínica. Y esto es una urgencia. Ese pequeño sangradito que le mostré último, esto es una urgencia. Tengo que llamar enseguida y hablar con un neurocirujano
y ver que se haga sí o sí ya una resonancia o una tomografía, porque les va a dar a los neurocirujanos un nivel para entrar y drenar. ¿Y qué va a drenar? Y va a drenar 5 cc de sangre, 10 cc máximo. ¿Me entienden? Pero se tiene que drenar. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre les digo, depende del que le recibió, no depende del neurocirujano que está en IPS, Hospital Nacional o Emergencias Médicas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Vos sos? ¿Ves que a mí, ¿Cómo? a mí, A mí. ves que vos habías dicho que la lesión podía ser central? ¿Sí? No, no pon más en la diapositiva, pero ¿cómo ocurriría eso? Porque técnicamente si se lesiona la parte central, Sangrado, por sangrado. pero por a causa de un accidente o algo así, ¿verdad? Claro, claro, pero un pequeño sangrado. Y sangra en el medio. O por ejemplo, esa lesión del latigazo. Está bien que a veces sangra, y como te digo, son pequeñas venitas las que sangran, no hay un sangrado masivo. Ya, gracias, profe. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, profe, sí. Podríamos ver esa última imagen que mostraste, en donde mostraba cómo se movió toda la columna vertebral. ¿Esta o esta? Sí, esa, la segunda imagen. Eso para reparar solo habría que hacer cirugía, ¿verdad? ¿Vos me hablas de este que estoy mostrando o de este? Sí, no, el de la izquierda. Este. Sí, Brutal. No corresponde con la realidad. Este paciente, ¿qué viene acá? Sí o sí. Aorta, ¿verdad? sí. ¿Verdad? O sea, difícil, la aorta pues descansa sobre la columna. Difícilmente no tenga un sangrado masivo a nivel de la arteria aorta. Difícilmente no se haya lesionado vísceras abdominales. Este paciente probablemente ingrese por un sangrado masivo de la aorta, ¿verdad? Entonces se abre, se opera, se repara si se puede. Y el paciente, todo paciente tiene que estar sí o sí, esto es una cirugía de urgencia, operado sobre su tabla. Sobre su tabla. Imagínense que este paciente tiene otra lesión. Vamos a suponer que fue un arma de fuego y lesionó, no sé, la carótida o lesiona algo. Y yo entro a operarle y le muevo el cuello. Ese sangrado se va acá. ¿Sí? Yo le salvé de su sangrado y le dejé cuadripléjico. Me creo un héroe, pero en realidad le dejé en silla de ruedas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Otra pregunta? Sí, profe, Sí, pregunta. habla nomás. Gracias. Profe, antes de pasar la otra diapositiva, esa imagen de arriba a la derecha, esa sombra que está ahí es todo sangrado. Esto. O esto. La de arriba a la Pongámosle derecha, 1, 2, 3, 4. la 3, ¿La 3? Sí. sí, y la Esto. sí, eso es todo sangrado. No. Esta es una tomografía, ¿sí? Y como vos podrías imaginar, así te muestran en los exámenes y ustedes tienen que ir más o menos adivinando. Este sería la lengua, este sería el hioides, cricoides, esta sería la vía aérea, ¿verdad? O sea, estamos a nivel del cuello. Y lo único que yo puedo determinar es que hay un desplazamiento importante de probablemente C2, C3, C4, C5, C6 sobre C7, más o menos te estoy diciendo, ¿verdad? Probablemente sea C7 y mi nivel sea C6, porque la raíz sale por abajo, ¿verdad? Esto yo no sé si es sangre o qué es, pero de que hay una inundación o que hay un compromiso a este nivel seguro. Y acá está algo interesante que preguntaron, ¿verdad? Si empieza a sangrar, la sangre ojalá vaya abajo, pero puede ir arriba. Pero suponiendo que sea C6 lo que está lesionado, este paciente, si yo no actúo rápidamente, puede ascender hasta C4 y se queda sin respirar. Y se queda sin respirar en mi urgencia, ahí enfrente a mí. ¿No estamos? Esta es una lesión súper peligrosa. Esta es la peor de todas, sin duda, ¿verdad? Pero esta es una lesión súper peligrosa.
¿Otra pregunta? Gracias, profe. ¿Otra pregunta? Bueno, genial. Nos vemos en 8 días, jóvenes. Cuídense. Gracias, profe. Vale. Gracias, profe.